Hola, me llamo Marie Jacobs. Trabajo para Brevard After School y ayudo con las 21st CCLC subvenciones. Hoy el tema de la actividad para las familias es estrategias para enseñar a los niños la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía está en el centro de lo que significa ser humano. Es fundamental para el comportamiento ético, las relaciones saludables, para amar bien a los demás y el éxito profesional. También es un componente clave para prevenir el acoso o otras formas de crueldad. La respuesta emocional compartida es cuando una persona comparte las emociones de otra persona. Por ejemplo, las personas del público que reflejan involuntariamente la sonrisa o otra expresión de un orador. La empatía es la capacidad de compartir los sentimientos de los demás. Es la capacidad de adoptar otra perspectiva o caminar en los zapatos de otro. La empatía no se trata solo de capacidad. Por ejemplo, algunos actores pueden adoptar las perspectivas de otros, pero es posible que no necesariamente se preocupen por ellos. La empatía implica valorar otras perspectivas y personas. La toma de perspectiva y la compasión ocurren cuando una persona puede imaginarse a sí misma en la situación de otra. Un gran ejemplo de empatía es algo que dijo Atticus Finch, Gregory Peck, en la película To Kill a Mockingbird. Si aprendes un solo truco, Scout, te llevarás mucho mejor con todo tipo de gente. Nunca entiendes realmente una persona hasta que no consideras las cosas desde su punto de vista, hasta que te metes dentro de su piel y caminas con ella. Empatía en los niños. ¿Cómo se ve la empatía para los niños? Poseer empatía significa que un niño entiende que es su propia persona única y que es diferente de quienes los rodean. También entienden que otras personas pueden tener sentimientos y perspectivas diferentes a los suyos. Tienen la capacidad de reconocer sus propios sentimientos y también reconocer los sentimientos de los demás. Tiene la capacidad de regular sus respuestas emocionales. Tiene la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y imaginar y comprender cómo podría sentirse alguien. Tiene la capacidad de visualizar qué tipo de acción o respuesta apropiada se necesita para ayudar a una persona a sentirse mejor. Empatizar con tu hijo o hija. Los niños aprenden la empatía experimentando nuestra empatía por ellos. Nuestra empatía por nuestros hijos les permite desarrollar conexiones seguras y de confianza con nosotros. Esas conexiones fomentan el deseo de adoptar nuestros valores y modelar nuestro comportamiento y, en última instancia, desarrollar empatía por los demás.
La empatía con los niños se puede expresar de muchas maneras, como estar en sintonía con sus necesidades físicas y emocionales, comprender sus personalidades y interesarse genuinamente en quiénes son y las cosas que disfrutan. Una componente importante de las relaciones empáticas es la escucha efectiva. Escuchar puede ser difícil. A menudo, las personas no se escuchan en una conversación, sino que estamos pensando en nuestra respuesta o historia para intervenir. La estrategia HEAR puede ayudar tanto a los adultos como a los niños a aprender a prestar atención efectivamente y escucharse unos a otros. Estrategia HEAR. Halt o detener. Engage o participar. Anticipate o anticipar. Replay o repetición. HEAR contiene estas estrategias de escuchar. Halt o detener. Detenga lo que está haciendo. Apague su diálogo interno y libere sus pensamientos para darle la hablante toda su atención. Engage o participar. Concentrarse en el orador o en lo que está diciendo. Agregue un componente físico, como inclinarse hacia el hablante para recordar que debe dedicarse a escuchar. Anticipate. Anticipar. Al anticipar lo que el hablante tiene que decir, está reconociendo que probablemente aprenderá algo o simplemente disfrutará la conversación. Esto le ayudará a mejorar su atención. Replay o repetición. Piense activamente en lo que dice el hablante. Parafrase lo que escucha en su mente o en una conversación con el hablante. Reproducir lo que ha escuchado ayudará a comprender lo que el hablante está tratando de transmitir. Mostrar empatía. Los niños no solo aprenden al experimentar empatía, sino que también aprenden mirándonos. Aprenden a vernos notar y apreciar a los demás. Se dan cuenta de cómo tratamos a los demás. ¿Los tratamos a todos por igual o tratamos a algunos como si fueran invisibles? También notarán si le damos la bienvenida a una nueva familia al vecindario o si expresamos preocupación por uno de los amigos de nuestros hijos que está teniendo dificultades en una situación. Intente esto. Demuestre empatía por los demás, especialmente por aquellos que son diferentes a usted. Piense en ofrecerse como voluntario en algún tipo de servicio comunitario o encuentre una manera de contribuir positivamente a su comunidad. Considere la posibilidad de que su hijo ayude en ese servicio comunitario. Quizás exprese interés en aquellas personas de diversos orígenes y
culturas que se enfrenten a diferentes tipos de desafíos. Hacer cuidado de los demás una prioridad. Mientras tanto, establezca altas expectativas morales. Para enseñar a los niños a valorar la perspectiva de los demás y mostrar compasión, es importante que escuchen y vean que sus padres lo establecen como una alta prioridad y que es tan importante como su propia felicidad. Aunque la mayoría de los padres comunican que crían hijos compasivos, es una prioridad. A menudo los niños no reciben ese mensaje. Ralph Waldo Emerson dijo, el propósito de la vida no es ser feliz, es para ser útil, para ser honrable, para ser compasivo, para hacer alguna diferencia el haber vivido y vivido bien. Considere intentar esto. Piense en los mensajes diarios que envía a sus hijos sobre la importancia de la compasión. En lugar de comunicar con lo más importante es su felicidad, sino que son amables y felices. También pregunte acerca de la compasión cuando hable con adultos en la vida de sus hijos. Por ejemplo, además de preguntarles a los maestros y entrenadores de sus hijos sobre sus calificaciones o habilidades, pregúntales también sobre su compasión por los demás. También enséñales a los niños que el mundo no guía en torno a ellos. Es importante que los padres enseñen a sus hijos a poner a veces la preocupación por los demás por encima de su propia felicidad. Por ejemplo, hacer que apaguen la televisión para ayudar en la casa. Trata a los demás cortésmente, incluso cuando están de mal humor. Escuchar a los demás en lugar de dominar una conversación. Brindar oportunidades para que los niños practiquen la empatía. Aunque sus niños nacen con la capacidad de sentir empatía, debe cultivarse a lo largo de su vida. Aprender la empatía es como aprender un idioma, un deporte o tocar un instrumento. Requiere práctica y orientación. Al considerar rutinariamente las perspectivas y circunstancias de los demás, la empatía comienza a convertirse en un reflejo natural. Mediante la práctica, la prueba y el error, los niños mejoran su sintonía con los sentimientos y perspectivas de otras personas. Considere brindar oportunidades para que los niños practiquen la empatía. Algunas oportunidades pueden incluir reuniones de familia. Tenga reuniones de familia cuando haya conflictos o desacuerdos familiares. Durante esas reuniones, déles voz a los niños y anímelos a adoptar la perspectiva de otros miembros de la familia. Escuche la perspectiva de su hijo y pídale que escuche con atención las opiniones de otros miembros de la familia. Fomente la empatía. Pregunte de forma rutinaria a los niños sobre los compañeros y amigos.
Anímelos a que, cuando estén en conflicto, intenten ver la perspectiva y los puntos de vista de sus amigos. Reflexione sobre la empatía. Cuando esté con tu hijo, preste mucha atención a alguien que muestre empatía o falta de empatía, ya sea en la vida diaria, un libro o un personaje de televisión. Utilice esos casos como una oportunidad para discutir sobre la empatía. Analice por qué la empatía es importante y por qué la falta de empatía puede ser dañoso para las relaciones saludables. Discuta los dilemas éticos. Hable con ellos sobre los dilemas éticos que les ayudarán a identificar y apreciar diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿debería invitar a un nuevo vecino a mi cumpleaños cuando mi mejor amiga no le agrada? ¿Debería sentarme con el prestamista tranquilo durante el almuerzo, aunque otros no lo hagan? ¿Debería sentarme junto al chico en el autobús del que todos se burlan? Fomente hacer con. Anime a los niños a no solo prestar servicio a los demás, sino a hacer con los demás. Trabajar con diversos grupos de estudiantes para abordar las necesidades de la comunidad. Ampliar la esfera de interés de los niños. Muchas veces hablamos de la cantidad de empatía que posee un niño. Por ejemplo, a menudo hablamos de la empatía de los niños en términos de poseer mucho o poco. A menudo, sin embargo, no se trata de si los niños pueden sentir empatía o cuando poseen, sino por quién sienten empatía. Para la mayoría de nosotros, no tenemos dificultades para sentir empatía por la familia y los amigos. Es natural que tengamos empatía por las personas que son como nosotros de alguna manera. Sin embargo, el raíz del problema no es si tenemos empatía fuera del círculo de nuestra familia y amigos. Es importante para nosotros modelar a nuestros hijos el aprecio por muchos tipos de personas. Además, es igualmente importante fomentar que los niños comprendan y se preocupen por muchos tipos de personas que son diferentes a nosotros y que pueden estar enfrentando desafíos que son diferentes de nosotros. Algo para probar, acercar y alejar. Ayude a los niños a acercarse, sintonándose con los demás y al mismo tiempo alejándose a observar numerosas perspectivas y personas. Utilice libros, periódicos, historias de televisión y sitios de Internet confiables para iniciar conversaciones con los niños sobre otras personas y las dificultades que enfrentan o simplemente las diferentes experiencias que los niños en otra comunidad o país. Comprende a los que son diferentes. Ponga énfasis en escuchar realmente a los demás, en particular a aquellos individuos que pueden
parecer desconocidos o diferentes, con quienes realmente no comprenden o no se relacionan. Anímelos a contemplar los sentimientos de aquellos que pueden ser más vulnerables, como un niño que puede estar experimentando dificultades familiares o un niño que es impopular. Brinde a los niños algunas ideas simples para tomar las medidas adecuadas, como consolar a un compañero de clase al quien se bullearon. Marca la diferencia en casa. Para que los niños aprendan a valorar las perspectivas de los demás y muestren compasión por ellos, es importante que escuchen y vean que preocuparse por los demás es una prioridad y que es tan importante como su propia felicidad. La Madre Teresa dijo una vez algo alentador para todos nosotros. No podemos hacer grandes cosas, solo pequeñas cosas con gran amor. Ejemplos de marcar la diferencia en casa. Dé a los niños tareas apropiadas para su edad para ayudar en la casa. Modele habilidades sociales como decir por favor y gracias. Compartir con hermanos y reconocer cuando otros están teniendo un mal día. Pregúnteles cómo te sientes o si hay algo que pueda hacer para ayudarte. Marque la diferencia en su comunidad. Leonardo da Vinci dijo, me ha impresionado la urgencia de hacer. Saber no es suficiente. Debemos aplicar. Estar dispuesto no es suficiente. Debemos hacerlo. Ejemplos para marcar la diferencia en su comunidad. Visite un hogar de ancianos o un vecino anciano. Haga tarjetas para personas mayores en su vecindario o en un hogar de ancianos. Done comida, juguetes, ropa a la caridad. Dé la bienvenida a los nuevos vecinos con un bocadillo. Cocina una comida o un postre para una familia que necesite aliento. Invite a un vecino que esté solo. Recoger la basura. Haga golosinas y llévalas a la policía o a la estación de bomberos. Ayudar a un vecino anciano o enfermo con las tareas del hogar, compras, comidas, etc. Como familia, ayuden en un comedor de beneficencia. Practica actos de bondad. En la cena, pide a cada miembro que comparta algo amable que hicieron ese día. Marca la diferencia a nivel mundial. Algunas palabras de aliento del Sr. Rogers para tomar nota. Cuando era niño y veía cosas aterroradas en las noticias, mi madre me decía, busque ayudantes, siempre encontrarás personas que estén ayudando. Ejemplos para marcar la diferencia a nivel mundial. Ayude a recaudar fondos para una organización benéfica que a sus hijos les gustaría apoyar.
Envíe tarjetas a los militares. Done los artículos necesarios a las áreas afectadas por desastres naturales. Lee sobre ayudantes. Como familia, aprenda sobre los ayudantes en el mundo y cómo su compasión impactó positivamente a las personas. Por favor, pausa el video ahora para revisar esta página de recursos que contienen libros sobre empatía. Estas son las fuentes que se utilizaron para esta actividad. Puede encontrar más información sobre la empatía en cada una de estas páginas web. Gracias por tu tiempo y por favor complete la encuesta que sigue. Adiós.